En muchos huertos tropicales, la historia de una planta de plátano casi siempre termina igual. Después de dar frutos, la cortan. El enorme tronco húmedo cae al suelo. Y poco a poco comienza a pudrirse bajo el sol. La mayoría de las personas creen que ahí termina todo. Porque para muchos agricultores modernos, una planta cortada ya no tiene valor. Pero en algunas zonas rurales, los agricultores antiguos aprendieron a mirar el plátano de una forma completamente diferente. Ellos descubrieron que casi ninguna parte de la planta tenía que desperdiciarse. Ni el tronco. Ni las hojas. Ni siquiera las partes blandas que normalmente terminan pudriéndose. Porque mientras algunas personas solo veían residuos, ellos veían humedad, nutrientes, compost, alimento para animales. E incluso, un lugar donde podían crecer nuevas verduras. Y quizás la parte más extraña de todas comienza con un método que, a primera vista, parece imposible. Tomar enormes troncos de plátano recién cortados. Y convertirlos en un huerto entero. No en macetas pequeñas. No en recipientes. Sino en largas filas elevadas de cultivo. Algunos agricultores colocan los troncos horizontalmente sobre estructuras de madera o bambú, formando niveles escalonados. Cada tronco puede medir más de 1,5 metros de largo. Después hacen cavidades rectangulares en la parte superior. Huecos llenos de tierra donde comienzan a crecer pequeñas verduras directamente sobre el cuerpo húmedo de la planta. Lechugas. Cebollines. Hierbas aromáticas. Pequeños cultivos verdes creciendo encima de troncos que lentamente comienzan a descomponerse. Y lo más extraño es, y cuanto más observaban esto los agricultores antiguos, más entendían que el plátano no era solo una fruta. Era casi un pequeño ecosistema completo. A primera vista, parece una estructura extraña. Filas de enormes troncos de plátano colocados horizontalmente sobre soportes de madera o bambú. Como si fueran camas elevadas hechas completamente de plantas recién cortadas. Pero detrás de esa imagen existe una lógica agrícola muy antigua. Muchos agricultores comienzan cortando troncos largos, normalmente de entre 1,5 metros y 2 metros. Después los colocan en filas escalonadas para formar pequeños niveles de cultivo. Y entonces llega la parte más importante. Con machetes o cuchillos grandes. Abren cavidades rectangulares directamente en la parte superior del tronco. Huecos de aproximadamente 15 centímetros de ancho y unos 10 centímetros de profundidad. Lo suficiente para colocar tierra fértil y pequeñas plantas jóvenes. Visto desde arriba, parece un huerto creciendo directamente sobre madera húmeda. Pero en realidad, las raíces no están creciendo sobre madera. Están creciendo sobre uno de los tejidos vegetales más húmedos que existen en la agricultura tropical. Porque el interior del plátano funciona casi como un enorme depósito natural de agua. Y eso cambia completamente la manera en que el suelo se comporta. La tierra tarda mucho más en secarse. Las raíces permanecen húmedas durante días. Y mientras el tronco comienza a degradarse lentamente, también empieza a liberar materia orgánica alrededor de las plantas. Es como si el propio cuerpo del plátano se transformara poco a poco en alimento para el huerto. Por eso este sistema suele funcionar especialmente bien con verduras pequeñas y cultivos de ciclo corto. Lechugas. Espinacas. Cilantro. Cebollines. Hierbas aromáticas. Plantas que necesitan humedad constante y raíces frescas. Y quizás lo más interesante es que muchos agricultores descubrieron esta técnica mucho antes de que existieran sistemas modernos de cultivo sustentable, no porque intentaran ser ecológicos, sino porque aprendieron a usar lo que la naturaleza ya les estaba dando. Y cuanto más observaban estos troncos húmedos llenos de vida, más entendían que el verdadero secreto no era solo sostener las plantas,
era alimentar lentamente el suelo desde abajo. La mayoría de las personas que ven este método por primera vez piensan que las verduras sobreviven gracias a la tierra colocada dentro del tronco. Pero el verdadero secreto está debajo, dentro del propio cuerpo del plátano. Porque incluso después de ser cortado, el tronco conserva enormes cantidades de agua atrapadas en sus fibras. Y esa humedad comienza a salir lentamente día tras día. No de golpe. No como un riego normal, sino de forma constante. Natural. Como una reserva viva debajo de las raíces. Por eso las plantas dentro del tronco suelen mantenerse húmedas durante mucho más tiempo que en macetas comunes. Especialmente bajo calor intenso. Mientras muchos suelos se secan rápidamente bajo el sol, el tronco del plátano sigue liberando agua desde el interior. Pero eso es solo una parte de la historia. A medida que pasan los días, el tronco comienza a descomponerse lentamente. Y durante ese proceso, libera materia orgánica y minerales alrededor de las raíces. Especialmente potasio. Uno de los nutrientes más importantes para muchas verduras y plantas de crecimiento rápido. Al mismo tiempo, la humedad constante atrae microorganismos beneficiosos. Hongos. Bacterias. Pequeñas formas de vida invisibles que comienzan a transformar lentamente el tejido vegetal en alimento para el suelo. Y cuanto más activo se vuelve ese pequeño ecosistema, más fértil comienza a sentirse la tierra dentro del tronco. Es casi como si las plantas estuvieran creciendo sobre compost vivo. Por eso muchos agricultores describen este sistema como algo más que una simple técnica de cultivo. Porque no se trata solo de sostener plantas. Se trata de convertir una planta vieja en la base de una nueva vida. Y quizás eso es lo más interesante de todo. Mientras muchas personas ven un tronco cortado como el final de una planta, la naturaleza todavía lo ve como el comienzo de otra cosa. Después de usar los mejores troncos para cultivar verduras, todavía queda una enorme cantidad de material húmedo que muchas personas simplemente dejarían pudrirse. Pero en muchos sistemas rurales tradicionales, incluso eso seguía teniendo valor. Porque los agricultores descubrieron que la parte blanda del plátano podía mezclarse con alimento para animales. Especialmente para gallinas. Y cuanto más fresco estaba el tronco, más agua y fibras conservaba en el interior. Por eso muchos agricultores comenzaban cortándolo en pequeños pedazos o triturándolo hasta convertirlo en una masa húmeda. Después lo mezclaban con salvado, granos o alimento seco. Una combinación simple, pero muy útil en épocas de calor y en pequeñas granjas familiares. Porque el tronco del plátano no era usado como alimento principal. Era un complemento. Una manera de aprovechar humedad, fibra y parte de los nutrientes vegetales que todavía quedaban dentro de la planta. Y al mezclarlo con salvado o concentrado, muchos agricultores lograban reducir parte del costo de alimentación de las gallinas. Especialmente cuando tenían grandes cantidades de plantas de plátano disponibles después de cada cosecha. Las aves picoteaban rápidamente la mezcla húmeda. Y en días calurosos, el alto contenido de agua ayudaba a mantenerlas más frescas e hidratadas. Pero quizás la parte más interesante no era el alimento en sí. Era la lógica detrás de todo esto. Nada se desperdiciaba. Primero el plátano daba frutos. Después el tronco ayudaba a cultivar verduras. Y más tarde, lo que quedaba todavía podía ayudar a alimentar animales. Como si la planta continuara siendo útil mucho después de haber sido cortada. Pero incluso entonces, el ciclo todavía no terminaba. Porque las hojas, las fibras y los restos húmedos que sobraban del huerto y del alimento animal, todavía podían regresar una vez más al suelo. Después de cultivar verduras sobre los troncos. Y después de aprovechar las partes blandas para alimentar animales. Todavía quedan hojas, fibras y restos vegetales por todas partes.
Y aquí es donde comienza otra parte importante del ciclo. Porque muchos agricultores antiguos nunca veían esos restos como basura. Los veían como alimento para la tierra. Por eso comenzaban reuniendo hojas de plátano, partes húmedas del tronco y hojas secas caídas alrededor del huerto. Después formaban grandes capas de materia vegetal. Hojas verdes. Fibras húmedas. Restos del jardín. Todo apilado lentamente como si estuvieran construyendo suelo nuevo desde cero. Y entonces ocurría algo invisible. La humedad quedaba atrapada dentro de la mezcla. La temperatura comenzaba a subir. Hongos y bacterias despertaban dentro del compost. Y poco a poco, toda aquella masa vegetal comenzaba a transformarse. Las fibras se ablandaban. Las hojas oscuras desaparecían lentamente. El olor fuerte del material fresco daba paso al olor profundo de tierra húmeda. Pero quizás la señal más importante aparecía debajo. Las lombrices. Cada vez más. Pequeños cuerpos moviéndose dentro del compost oscuro y húmedo. Porque donde existe humedad constante, materia orgánica y actividad microbiana, el suelo comienza a llenarse de vida otra vez. Y los agricultores antiguos entendían perfectamente lo que eso significaba. Muchas lombrices casi siempre eran señal de tierra sana. Tierra viva. Tierra capaz de retener agua, nutrientes y microorganismos beneficiosos. Por eso algunos agricultores decían que el verdadero fertilizante no era solo el compost. Era toda la vida que aparecía dentro de él. Y quizás esa era la diferencia más grande entre la agricultura industrial y muchos huertos antiguos. Unos alimentaban directamente la planta. Los otros, intentaban alimentar primero el suelo. Porque cuando el suelo vuelve a estar vivo, todo el huerto cambia lentamente junto con él. Hoy, muchas personas miran una planta de plátano después de la cosecha. Y solo ven algo que debe ser eliminado. Un tronco pesado. Hojas viejas. Restos húmedos ocupando espacio en el huerto. Pero durante generaciones, muchos agricultores aprendieron a ver algo completamente diferente. Ellos entendían que la planta todavía podía seguir dando vida mucho después de haber producido sus frutos. El tronco podía convertirse en un pequeño huerto lleno de verduras. Las partes blandas podían mezclarse con alimento para gallinas. Las hojas y fibras podían regresar al suelo convertidas en compost oscuro y lleno de lombrices. Y poco a poco, todo aquello que parecía un residuo vegetal terminaba transformándose otra vez en alimento, humedad y fertilidad. Tal vez por eso algunos de los huertos más fértiles del mundo nunca funcionaron como sistemas cerrados. Funcionaban como ciclos vivos, donde casi nada se desperdiciaba. Porque en la naturaleza, una planta rara vez termina realmente cuando muere. Muchas veces, apenas comienza otra etapa. Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia. Mientras el mundo moderno busca constantemente productos nuevos, fertilizantes nuevos y soluciones artificiales, la naturaleza lleva millones de años reutilizando absolutamente todo. Una hoja caída alimenta el suelo. El suelo alimenta nuevas plantas. Y las nuevas plantas vuelven a comenzar el ciclo otra vez. Tal vez por eso algunos agricultores antiguos nunca veían basura dentro de un huerto. Solo materiales esperando convertirse en vida una vez más. Porque en la naturaleza, casi nada desaparece realmente.